Bueno, señores, nos vamos al exterior, nos vamos a Brasil, nos vamos a Estados Unidos y nos vamos al Reino Unido. ¿Los tenemos a los tres en pantalla? ¿Lo tenemos? Ahí están. Cristian Martin, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo, Luis. Siguen subiendo los muertos, no siguen subiendo la cantidad de contagios. 870 muertos en las últimas 24 horas, 13.729 la cantidad de fallecidos, casi 14.000, 100.000 los casos en el Reino Unido. Se extiende, como bien decían, por lo menos, dijo el gobierno hoy, la cuarentena por 3 semanas más. El gobierno británico, que de puertas adentro y off the record comparte las apreciaciones de Donald Trump, no financia tanto a la Organización Mundial de la Salud como los Estados Unidos, pero obviamente acá ya dan a entender por los mensajes que recibimos off the record, insisto, van a esperar y vamos a esperar al final de esto, de que definitivamente los chinos ocultaron por ineficiencia o por negligencia información a los gobiernos y a la Organización Mundial de la Salud, que también empieza a ser apuntada por el gobierno francés. Da la sensación que ya los países están alineando en contra de China, ¿no? Y van a ir contra China. Ahora, con un poco de sentido común acá, y nosotros hablando del nivel de soldados que somos, sobre todo yo que estoy acá en la calle, ¿quién va a, por lo menos en el caso del Reino Unido, quién va a tener la valentía, el coraje o la valentía política, mejor dicho, de levantar un dedo contra los chinos cuando acá en el Reino Unido no tenemos más los molinos o las acereras en Birmingham o las textiles en Manchester? Este es un país, 80% de su economía se basa en el financiamiento y los servicios, y muchas de esas inversiones vienen de China, de lo que producen los chinos. Hay una balanza comercial muy, muy grande. Definitivamente acá hay algo, no sé quién va a tener la valentía. La Comunidad Europea, por supuesto, comparte dentro de la ineficiencia que la ha caracterizado en los últimos años, y eso que soy contra Brexit yo, pero realmente una organización burocrática e ineficiente. No ha respondido tampoco, pero comparte obviamente el sentimiento, por ejemplo, de Emmanuel Macron. Los franceses hoy ya han llamado al embajador chino y están pidiendo explicaciones. Mientras tanto, los chinos que originaron esto, a propósito o por accidente, por ejemplo, siguen mandando cargamentos de salvación a los diferentes países. Acá llegaron kit de test para probar, para empezar a testear más. Los chinos los fabrican, los tenían fabricados. De esos 16 millones no sirve ninguno, son inadecuados. Realmente lo de China, que es un país acostumbrado a producir mercadería de segundo nivel, ya es bochornoso. El Reino Unido sigue tratando de parar esta avalancha. La Universidad de Oxford, con los cuales vamos a estar mano a mano la próxima semana, han desarrollado una aplicación novedosa donde uno puede registrar sus datos y esperan que el 80% de la población la baje, la ponga en sus iPhones o en sus smartphones, y que ahí se empiece a tratar de tratar y de separar a los casos. Uno puede recibir a medida, si tiene síntomas, lo pone en la aplicación y según los movimientos del teléfono le va diciendo a uno quién posiblemente esté contaminado o quién no. Eso, sumado a los testeos masivos que el gobierno está sumando, hoy ya tuvimos 20.000 acá, tendría que llevar al Reino Unido a la flexibilización de una cuarentena que ha tenido como principio es la libertad de la gente, el respeto por la gente. Se va a dejar ir a los parques, se va a empezar a abrir negocios de una cierta superficie, se van a usar los paraguas, algo muy británico, para tomar la distancia obligatoria que vamos a tener de acá, por lo menos hasta que se encuentre una vacuna, y eso es en marzo del año que viene, justamente por información de la Universidad de Oxford. Cada uno va a tener que poner un paraguas y eso va a determinar la distancia mínima que tiene que tener. Mientras tanto, esta noticia que dimos ayer de Tom Moore, este ex capitán del ejército británico, héroe de la Segunda Guerra Mundial, 99 años, ¿se acuerdan que había empezado a caminar y de vuelta en su jardín para con tratar de buscar o de juntar 1.000 libras esterlinas, unos más o menos $1.300? La libra está perdiendo valor con respecto al dólar, pero más o menos esa cantidad para ayudar a la salida de su pueblo. Bueno, en 4 días el capitán Moore hoy terminó esas idas y vueltas y juntó
23 millones de dólares, 17 millones de libras esterlinas, millones de libras esterlinas, que hoy donó al Servicio de Salud Pública, el NHS, con guardia de honor. Fueron soldados sirviendo en el ejército británico ahora y le hicieron la guardia de honor en algo emocionante. La familia real, por supuesto, en una manera representativa, sigue conectándose por videollamada con diferentes miembros de la comunidad, hacen mucha caridad. El príncipe Harry es de Los Ángeles, muy criticado por la sociedad británica por no estar en el Reino Unido en estos momentos. Querido Segre, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Eduardo, buenas noches a todos. Aquí la cantidad de contagios llega a 30.683, los muertos bastante, 200, más de 200 y un poquitito en relación a ayer, 1947. Varios estudios contradiciendo estos números afirman que de hacerse más testeos el número estaría entre 9 y 15 veces mayor. El número más grave, te diría, fue realizado por un estudio de la Universidad de San Pablo junto con la Universidad Nacional de Brasilia, que identificó más de 313.000 casos potenciales si se hubieran hecho los testeos. Brasil recibió 725.000 kits para testeos y, en función de lo mismo que decía Cristian, hay 40 vuelos programados de Brasil para China para traer de todo tipo de insumos y productos del sector hospitalar. Son 960 toneladas de productos. Pero perdón, ¿que Bolsonaro compra? Compra. Sí, todos compran, en realidad compran, sí, se compran. China no te dona nada. El tema es cuánta porquería te mandan, porque ahí te contó recién Cristian que le mandaron bastante porquería. A España se van a dar cuenta, también. Se van a dar cuenta cuando llegue. Cuando llegue van a ver la cantidad de porquería que puedan ir. Claro. Igual Brasil no se puede pelear tampoco con China, además de por depender de este tipo de productos, porque es uno de los pocos países del mundo que tiene superávit comercial con China. Tiene más de 28.000 millones de dólares por año de superávit comercial. O sea, tremendo. Le exporta más de lo que compra. Y China volvió a comprar. Entonces el agronegocio de Brasil empieza a tener un poco de esperanza para no tener que esperar tanto. Hoy el cambio político, Eduardo, salió Mandetta, el ministro de Salud, fue sacado por Bolsonaro. Lo echó, que ellos dijeron, directamente. Dijeron que fue un divorcio consensuado, pero lo cierto es que Bolsonaro le molestaba un poco esta buena imagen que tenía Mandetta. Entró un médico oncólogo que se llama Nelson Teich, es empresario, que defiende la idea de hacer testeos, de manifestar, por supuesto, el aislamiento social, y hoy habló Bolsonaro en Red Nacional. Y lo que dijo en concreto fue que el Estado no tiene plata para bancar una cuarentena eterna, que tiene la sociedad brasileña que empezar a operar y a trabajar, por supuesto manteniendo el aislamiento social con la prioridad de la seguridad y el cuidado por la vida. Y un dato muy interesante de la misma Universidad de San Pablo junto con la Universidad Nacional de Brasilia, y ahí se agregaron dos institutos, un instituto Butantan, que es un instituto que hace todo lo que sea antídotos y sueros, exactamente, y además la Fundación Fiocruz, que depende del Hospital Emilio Rivas, un hospital muy prestigioso en términos de inmunología e infectología. Y dijeron que el equilibrio entre la salud y el cuidado de la vida y la economía está en el aislamiento social próximo al 40% de la población, lo cual de alguna manera dejó muy alentado a los que están haciendo aquí en Brasil, que es un aislamiento no rígido, y el broche de oro lo dio Bolsonaro cuando dijo que no se puede restringir la circulación de la gente porque eso es anticonstitucional y no está previsto en la Constitución impedir el derecho a moverse de los ciudadanos. Querido Adrián Sac, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para variar, noticias horribles, tenemos 32.000 muertos ya, pero no fue lo único malo. Hoy se conoció el nuevo número, la nueva cantidad de personas registradas, de trabajadores que perdieron sus trabajos, que aplicaron para obtener su seguro de desempleo, que serían desocupados y también suspendidos, con pocas posibilidades de recuperar su trabajo. Esto es que la empresa que los emplea les reserva su puesto, pero no necesariamente se los garantiza. O sea,
que no perciben ingresos ni los van a percibir por lo menos en los próximos meses y que están recibiendo los subsidios oficiales, los cheques que entrega el gobierno de Donald Trump de $1.200 por persona o 2.400 por familia y la asignación universal por hijo de $500. Pero además de esto, lo más importante es el contragolpe que intentó dar Trump en su conferencia de prensa, que recién mencionaba Luis, en la que se extendió por más de 2 horas y que terminó hace un ratito nada más, donde presentó una especie de salida de las restricciones masivas. Recordemos que aquí no hay cuarentena, aquí lo que hay es un guideline, o sea, un conjunto de recomendaciones por parte del poder de la Casa Blanca, digamos, que después cada uno de los 50 gobernadores reglamenta y le pone fuerza de ley a, por ejemplo, la orden de quedarse en casa que rigen 45 de los 50 estados. Pero ¿qué hizo él hoy? Él presentó, como si fuera casi un show, con un cartel que recuerda su eslogan proselitista, Make America Great Again, o sea, hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Lo llamó Abrir Estados Unidos de nuevo y propuso 3 etapas, ¿no? Es un plan de 3 fases. En la primera fase, que es la única que vamos a tratar ahora, pero que es muy importante, él lo que dice es que los trabajadores en algunos lugares, algunos puestos de trabajo, pueden volver a sus lugares de trabajo en tanto y en cuanto se los monitoree, se les tome la temperatura corporal y que además, en lo posible, puedan tener el test de anticuerpos donde muestre que tiene su sangre, tiene su cuerpo los anticuerpos necesarios para evitar contagiarse coronavirus o que sean enfermos recuperados, aunque eso está puesto en duda hasta qué punto están inmunizados. Pero lo importante, lo que sorprendió, es que la lista incluyó restaurantes en la apertura y gimnasios, y que no puso plazos. Dijo, hay 9 estados o 10 estados que ya están en condiciones de ir haciendo esta reapertura muy controlada, manteniendo distancia social y sobre todo manteniendo la higiene, ¿no? Y depende de los estados recomendar que usen barbijo o no, Adrián, pero sí ir volviendo a sus puestos de trabajo y esparcimiento. Adrián, sí, Luis. el presidente Trump repitió esa frase que a él tanto le gusta, que ya lo peor quedó atrás. Eso sí, el pico quedó atrás. El pico quedó atrás. Y lo refrenda el doctor Fauci, que lo acompaña en sus conferencias de prensa, porque Fauci es la pata científica de ese equipo, ¿no? Sí. Mira, hoy Fauci estaba con una cara de distensión, si tenemos que leer el lenguaje corporal, que llamaba la atención, porque lo que logró fue demorar este anuncio y no poner plazos, que era lo que más inquietaba al ala científica del equipo de coronavirus. Estaba realmente muy nervioso por esto, y como esto va a estar muy monitoreado por el ala científica y como serían pocos estados los que pueden empezar a llevar adelante esta reapertura, como diría Fauci, que no es detalle único, sino que va a ser quirúrgica, estado por estado y muy controlada, porque la condición, esto me olvidé decir, la condición para que puedan empezar con la fase 1 es que tengan 14 días de declinación constante de casos, ¿no? Hay otra variable que es la que quiere poner la doctora Birx, pero que es optativa, que es que haya 10 días sin muertes nuevas. O sea, que desde el último día que se detectó una muerte pasen 10 días, por lo menos hasta poder empezar la fase 1. Pero eso no quedó obligatorio. Sí quedó obligatorio que haya 14 días de declinación constante, y esto se da en algunos estados poco poblados, pero muy importantes para la economía, sobre todo la producción agrícola, como puede ser Dakota del Norte, que es un estado muy pequeño, pero que produce, por ejemplo, papas. Él nombró también, Iowa también lo nombró. Iowa es el estado papero. Mencionó a Montana también, Donald Trump. Dijo, ya podría empezar mañana, por ejemplo, a hacer esto de abrir restaurantes
con hasta solo 10 personas. Es algo medio extraño, ¿no? Y va a ser medio difícil de cumplir o de que sean estrictos con esto, pues 10 personas son 2 familias, 3 a lo mucho, manteniendo la distancia entre mesa y mesa. O sea, va a ser paulatino, pero la idea es que se reactive, sobre todo el negocio de la restauración y hotelería. ¿Por qué? Porque 1 de cada 5 restaurantes en los Estados Unidos seguramente no abra nunca más, por haberse cortado su cadena de funcionamiento, su cadena claro. de sustentamiento, ¿no? Y hace que realmente sea muy difícil de reactivar todo ese sector que mueve, por ejemplo, también a los bancos de comida. Están con muchos problemas para abastecer a la población de menores recursos, porque antes los grandes donantes eran hoteles y restaurantes, y ahora no tienen ese excedente. Claro. Entonces, Adrián, hay muchos problemas por ese lado. Sí. Adrián, te quiero contestar la pregunta doctor. que planteaste, buenas noches, y es esta. Acerca de si realmente los anticuerpos nos duran en el tiempo una vez que tomamos contacto con el coronavirus. Demoramos algo así como 7 días para fabricar la primera tanda de anticuerpos y 14 para fabricar la segunda, que es la que va a durar más tiempo. Hasta ahora los testeos indican que 39 días después de haber tomado contacto con el virus, hay anticuerpos. Así que es muy... Y los otros SARS, los otros 2 parientes de este coronavirus, generaron anticuerpos por muchos años, motivo por el cual todos pensamos que es muy probable que una vez que tomás contacto con el coronavirus y por supuesto salís ileso de ese contacto, los anticuerpos te vayan a durar mucho tiempo. Motivo por el cual, si la ciencia piensa esto, es probable que cualquier persona con un test de anticuerpos positivo, vale decir, 7 a 14 días después de haber tomado contacto con el virus, siendo asintomático o sintomático, puede trabajar y desarrollar sus actividades sin contagiar, salvo que se complique. Y esto depende, por supuesto, del nivel de actividad. Mire, yo me toco la cara porque hay una mosquita que está dando vueltas por acá. Sí, me la acabo de Acá espantar. también, ¿eh? Ah, bueno, me la acabo de espantar. Y que están al lado, pasó ahí de un lugar a otro. Estamos al Así lado. que, bueno, esa es la respuesta Sí, a tu sí. pregunta. A Cristian... Sí, pero... Perdón, Adrián. ¿Querés contestarle No, al solo doctor? una cosita más. Con el tema de los anticuerpos, que están intentando homologar, no lograron hacerlo esta semana, los test de anticuerpos. Hasta ahora hay 3 aprobados por la Federación de Alimentos y Medicamentos, la FDA. Claro, exacto. Pero no logran todavía homologarlo como hicieron con los test, porque hubo varios kits, algunos que venían de China, que estaban fallados, que tenían problemas y no eran seguros. Y el otro tema cortito es que hoy se publicó aquí la noticia con gran preocupación de que en Corea del Sur hubo 141 curados de coronavirus, que ya dieron negativos, que se recontagiaron. Entonces eso sembró algunas dudas, Adrián, y hace profundizar los análisis sobre los anticuerpos. Yo busqué con mucho cuidado esa información y ese reporte, y en realidad lo que piensa la mayor parte de la gente seria, científicamente hablando, en Corea del Sur, es que esa gente nunca dejó de estar contagiada. Fueron no es que se curó, falsos positivos. Claro, fueron falsos, sí, fueron falsos negativos. Falsos negativos, claro. Me parece Falsos que negativos. hay una falla en el método de PCR que es del 14% para algunos casos, que hace que de pronto no detectes que el virus terminó, sino que es un falso negativo y la persona sigue con el virus 25 días más. Esa era la historia. Yo quería preguntarle a Cristian, según alguna información que se ve en la prensa, la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido habría hecho una investigación en base a 4.000 casos de fallecidos en Gales e Inglaterra, y esto marcaría que el 90% de esos 4.000 fallecidos habrían fallecido con o tenían afecciones, enfermedades previas. Es decir, que es muy alta la incidencia de las enfermedades previas en las muertes por coronavirus. ¿Tenés información? Sí, así Cristian? es. Dentro de los estudios, sí, es así es. Están trabajando sin parar para tratar de sacar más información en cuanto a esto. Pero sí, es un porcentaje muy alto, como el porcentaje mucho más alto también de hombres que se contagian antes que las mujeres, y el porcentaje de gente de origen de raza negra y asiáticos también, algo que... ¿Y cómo está la salud de Boris Johnson? ¿Hay novedades? ¿Está por volver a hacer cargo del gobierno o sigue el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores a cargo?
No, sigue Dominic Raab a cargo. Él estuvo a cargo de la teleconferencia. Recordemos, hoy era la fecha pautada para la reunión del G7 en Camp David, en Maryland, donde Donald Trump iba a ser el anfitrión, que iba a ir Boris Johnson. Por supuesto, eso se hizo por teleconferencia. Y Dominic Raab, el primer ministro interino, entre comillas, llamémoslo así, fue el que tomó parte. En el tema económico, ¿cómo está cada uno de los países? Por favor, una pequeña y breve reseña. ¿Cómo están hoy los números? Arranco por acá, Dale, Eduardo. adelante. La previsión de crecimiento de este año de Brasil iba a ser del 2,3%. Eso constituyó algo, por supuesto, que en este momento es imposible. Brasil va a tener un decrecimiento económico previsto en el 4% si este problema del coronavirus genera una parada económica aún parcial hasta el mes de agosto. Si esto se extiende más, la previsión puede ser del 6% de caída. Hoy el dólar está en R$5,25, una desvalorización importante desde comienzo del año. El informe Focus del Banco Central lo coloca en R$4,60, o sea, un valor menor. Habría una valorización del real respecto del dólar cuando esto empiece a normalizarse. Brasil no está emitiendo moneda para atender la pandemia y tiene como previsión, si fuera necesario, la utilización de reservas internacionales que hoy son 380.000 millones de dólares, que representan el 20% del Producto Bruto Interno brasilero, y el mismo ministro de Economía, Paulo Guedes, indicó que no es necesaria una cantidad tan grande de reservas. Hay preocupación, por supuesto, con el desempleo. El gobierno está instrumentando medidas para que no se genere un desempleo profundo, y la previsión es que un desempleo que hoy está en el 11% pueda llegar, en el mejor de los casos, al 17,8% de desempleo. Querido Cristian. El interés sigue en el más bajo de la historia, 0,1%, el interés del Banco de Inglaterra, el más bajo en sus 360 años de antigüedad. Potencialmente la economía británica de acá a junio puede reducirse en un 35%. El gobierno está cumpliendo, hay muy poca burocracia para dar las subvenciones a los empleados de tiempo completo. Gran Bretaña en estas condiciones podría llegar a 2 o 3 meses de cuarentena sin problemas, después no. ¿Y en Estados Unidos? Bueno, acá la duda es la palabra recesión o depresión. Se habla de una retracción del Producto Bruto Interno de cerca del 30%. Venía muy bien, venía subiendo mucho. La caída todavía no puede ser calculada porque se van actualizando las previsiones mes a mes. Pero la desocupación, que es lo más alarmante, podría llegar a principios del mes próximo, cuando se conozca el nuevo guarismo, a 17,5%, que es un índice que no tiene precedentes desde que se creó el Departamento de Trabajo en el año 1967 aquí en los Estados Unidos, y que solo puede ser comparable con la Gran Depresión de los años 30. A ver, voy a proponer algo. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta que hacerle al otro que está en otro país, arranquemos con eso. Levante la mano primero el que quiera hacer una pregunta, como en el colegio. Sí, señorita. Ahí está, levanta la mano Segre en Brasil. Y la pregunta es ¿a quién? A Cristian me gustaría hacer una pregunta. A Cristian, en el Reino Unido. Sí, dale. Y la pregunta tiene que ver cómo se generó el cambio de actitud del gobierno británico, porque al principio tenía una temática muy parecida a la que tiene Bolsonaro, ¿no? De que no era necesaria tanto el aislamiento, la cuarentena, y eso obviamente cambió. Si fue necesaria el contagio de Boris Johnson, o antes ya se preveía que podía llegar a endurecerse la cuarentena. No, definitivamente el gobierno británico está a distancias del gobierno lunático de Bolsonaro. Acá se consideran muchos otros factores. Está muy bien. La estrategia de crear me olvido la palabra en castellano. Restricción. Cuando no se puede contaminar más. De la manada. El contagio de la manada. La inmunidad de la manada. Sí. La inmunidad, esa, perdón, me olvidé la palabra. La inmunidad de la manada
combinada con esta cuarentena donde el pueblo ha respetado, es verdad que para una sociedad de clase media en general es más fácil respetar esta cuarentena. La gente ha sido respetuosa y esto está funcionando. Obviamente se está viendo de manera británica, muy reservada, de cómo se llegó a esto y a tratar de pararlo cuanto antes. Me parece que no tiene absolutamente nada que ver la política de un lunático como Bolsonaro con una persona asesorada por expertos como Boris Johnson en varios campos. Muy bien. ¿Alguien que... Levanta la mano Adrián Sack en Estados Unidos? El alumno Sack. ¿Y la pregunta a quién? ¿Cómo no? Vamos a triangular, a completar el triángulo, vamos a preguntarle a Gustavo Segre si ve algún indicio, después de lo que dijo Trump hoy, de ir levantando la cuarentena o las restricciones por estado, de que vaya a ser exactamente lo mismo y que tenga un plan parecido, de fases, ¿no? Un plan gradual. Hoy ya existe eso, Adrián, porque la Corte Suprema ayer indicó que la potestad para la cuarentena o el aislamiento social general o selectivo depende de cada gobernador. Depende del gobernador, por ejemplo, de San Pablo, que hasta ahora determinó la cuarentena hasta el 24 de abril. Río de Janeiro, por ejemplo, determinó la cuarentena hasta el 30 de abril. En los estados del norte hay mucha preocupación por la falta de camas disponibles de UTI. Amazonas ya está en su límite total, con lo cual se prevé que ahí pueda haber una restricción un poco mayor. Y un comentario final, al lunático de Bolsonaro lo asesoraban bien. El problema es que él no hace caso, pero hoy no tiene cómo él inmiscuirse en el aislamiento precisamente por la determinación de la Corte del día de ayer. Cristian. Bueno, le voy a preguntar a Adrián, definitivamente estamos en el siglo XXI, si estuviéramos en el siglo XIX esto sería el prólogo de la Tercera Guerra Mundial, salvando las distancias. Si así lo ve la gente en Estados Unidos, por ahí Estados Unidos se afianza como economía número 1 del mundo gracias al Plan Marshall, ayudando a reconstruir el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora parece, acá se percibe en Gran Bretaña, de que nuestras economías van a reconstruirse. Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial era un país más, tenía mucha población. No, sí, acá en Gran Bretaña. En Argentina lo ves con los frigoríficos. Antes de la década del 30, ya Estados Unidos, con la parte de la costa este más desarrollada, empezó a desplazar a los capitales ingleses, menos en los ferrocarriles, en todas las industrias. O sea, en realidad yo empezaría en la Primera Guerra Mundial, donde también fue el gran ganador, y el presidente Wilson dividió a Europa. También fue él que creó, por ejemplo, Checoslovaquia, se metió mucho en la política europea y le hizo perder injerencia al Imperio Británico, que ya se empezaba a desarmar entonces. No voy a empezar a aburrir a la gente con esto, pero es parte... es anterior, la injerencia de Estados Unidos. Estados Unidos se afianza como economía número 1 del mundo, gracias al Plan Marshall, Adrián. No, con el Marshall se termina de hacer un currito, de poder cobrarle Inglaterra, el reino. Después de una Segunda Guerra Mundial donde el territorio norteamericano no sufrió ningún daño físico o no grandes como lo sufrió Europa. Yo propongo una cerveza. Pero ya en la primera fue el gran ganador, entró en el 17 y en la segunda entró en el 41, tampoco. En la Primera Guerra Mundial los soldados norteamericanos vinieron a pelear con entrenamiento de los franceses. Era un desastre el ejército americano comparado con la Segunda Guerra Mundial. Era un país mucho más joven, mucho más novato. Bueno. Sí, era más novato, pero ahí hizo su debut internacional aportando armas de distinto tipo. Podía fabricar armas, cosa que los estados europeos no podrían fabricar. Aportó aviones, que eran los biplanos, ¿no? Tanques. Pero ya eran con una tecnología más avanzada que la que tenía la... Así no da más. Fíjate el barbijo, Cristian. A ver, yo no soy hincha de Estados Unidos, yo te digo más o menos cómo se dieron las cosas. Cada uno tiene... Nada más. Sí, no me gusta Inglaterra, definitivamente, no me gusta el Reino Unido,
No, lo digo con experiencia y todo, no me gusta nada. Pero bueno, te voy a decir una cosa mejor. ¿Sabés que en Twitter nos están diciendo los tres chiflados a nosotros tres? A Gustavo, a vos y a mí. Pero yo dije, no, somos los tres tenores de la información, loco. Hagamos un sindicato. Para que no se peleen. Hagamos un sindicato. Los tenores. No son los tres chiflados para nada. No me quiero pelear, yo no me peleo. Periodistas de la hostia. Es verdad. Los tres son tres periodistas de la hostia que tienen una información impresionante y además saben mucho de historia cada uno, no solamente del mundo, sino de los países donde están. Así que no son los tres chiflados para nada. Cristian, ¿te quedaste con...? ¿Los tres mosqueteros? No, porque eran 4. Bueno, el cuarto soy yo. Bueno, Escuchamos una cosa. claro, es cierto. Bueno, Cristian, ¿querés decir algo? No, para terminar con esta discusión que me parece no tiene sentido, un dato muy triste, una enfermera de 28 años, Mary Bumbayón, de origen nigeriano, se había contagiado el coronavirus tratando pacientes, estaba embarazada y seguía trabajando. Qué bárbaro. Ella falleció y su bebé nació con cesárea y está a salvo. O sea, una mala noticia y una buena noticia. Impresionante, habíamos contado la historia, ¿no? Habíamos contado esa historia aquí. Que los chicos... Es muy impresionante. Les cuento que... el chiquito no está contagiado de la mamá. Nada, no. Les cuento que dijo el doctor Ackerman aquí, que me parece que es una frase muy interesante. El único ser humano que está protegido en el mundo en este momento con la pandemia que estamos viviendo es el feto y el embrión. Que Qué son bárbaro. distintas etapas evolutivas. El útero es la mejor protección de la historia en esta pandemia, de tal modo que los chiquitos se recuperan muy rápidamente. Después hubo un trabajo publicado en una revista americana, del JAMA, que dice que aún los que nacen coronavirus positivo a los 5 o 6 días se negativizan. Y solo les agrego esto para que recuerden. Esto tiene que ver con la inmadurez del sistema inmunológico. El problema del coronavirus es para la gente mayor porque tiene un sistema inmunológico con mucha memoria y que reacciona como un estúpido y entonces mata al propio paciente. Sobreactúa, digamos. Claro, sobreactúa y termina matando al paciente. Edu, es una historia muy particular. ¿Me permitís una pregunta para Adrián? Claro. Las elecciones. Hablábamos recién de las elecciones coreanas y cómo el electorado coreano le hizo pulgar para arriba al gobierno coreano en las elecciones parlamentarias. ¿Cómo viene la mano en las elecciones más importantes del planeta, que son las norteamericanas o las estadounidenses? Y bueno, viene con muchas dudas, ¿no? Porque la convención demócrata, que es donde se elige formalmente al candidato, que en teoría tendría que ser Joe Biden, el ex vicepresidente de Obama, porque se bajaron todos los demás candidatos en la contienda. Eso iba a ser en julio, pero se suspendió. Entonces no se sabe todavía cómo se va a armar exactamente la oposición demócrata, porque si bien Joe Biden en las encuestas que le dan en las cadenas que dominan los medios en los Estados Unidos le dan 10, 11 puntos respecto de Trump, no está muy claro. La vez pasada pasaba lo mismo con Hillary y no terminó así. Sí. ¿Te acordás que las encuestas eran todas pro Hillary? Sí, son como sabemos, un sistema indirecto. Entonces, como es un sistema indirecto, no importa que tenga más votos. Hillary Clinton tuvo 3 millones más de votos que Trump, pero no le sirvieron. Es lo mismo, estamos en el mismo caso. Y Joe Biden realmente cuesta mucho. El otro día, en vez de decir Wuhan, dijo Luján, por ejemplo, entre otras cosas. Todas las veces que habla, está perdido. Vos lo ves al doctor Fauci, tiene 79 años, casi 80, tiene una lucidez impresionante. O sea, es un hombre sagaz, astuto, muy carismático. Joe Biden tiene un año menos, pero está perdidísimo. Está realmente, no sabe dónde está grande. Se pierde cuando habla, se distrae. Sí, está grande. Trump le dice el adormecedor o el dormido sleepy, le dice Biden. Qué bárbaro. Sleepy Joe, le dice. Sleepy Joe. Es mayor Sanders, ¿no? Y está mucho mejor que él. Claro, pero Sanders ya concedió el triunfo a Biden. Claro, qué bárbaro. Bueno, che, a los pero tres... se puede meter Cuomo, ¿eh? Sí, a los tres, muchísimas gracias. Son 3 monstruos. Por favor, gracias a Buenas noches. Cristian, querido, un abrazo muy grande. Placer. Bueno. Placer enorme. Abrazo, muchachos. Chau, Gustavo. Chau. Chao, hasta luego. Chau. Qué bárbaro.